Hoy vamos a estar viendo diferentes pasajes, pero quiero que veamos un par de pasajes primero para ubicarnos un poquito. Entonces los invito a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 9. Esta es la palabra del Señor. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Podemos ir al libro de Lucas para leerles otra porción para irnos preparando en el tema de hoy. Dice Lucas 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham como padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es claro que el día de hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Creo que es algo de lo que no hablamos usualmente y Dios me lo puso en el corazón. Quiero empezar con una historia que no debería salir de estas paredes. Yo estudié, fui al seminario en Estados Unidos y había un amigo mío que se llamaba Mike, que era el encargado de liderar a todos los líderes de los diferentes edificios donde se quedaban los estudiantes para vivir ahí mientras estudiaban. Entonces Mike y yo tuvimos una relación muy linda y yo pasaba muchas veces a saludar a Mike. Y un día tenía que ir a hacer un mandado. Yo había sacado la licencia de conducir, pero me acuerdo que allá en el seminario había como un casillero para cada estudiante. Y en los casilleros nos llegaban las invitaciones de la universidad, nos llegaban cartas y también nos llegaban cosas del gobierno. Y me acuerdo que a mí me llegó una cosa del gobierno que decía que mi licencia estaba vencida. Como buen tico yo no le hice mucho caso a esa situación, y un día le pedí el carro a Mike y en un semáforo le di un besito al carro de adelante. Realmente fue un besito, no le pasó absolutamente nada, pero la señora decidió llamar al tránsito y no llegó el tránsito de primero, lo que llegó fue la policía de primero. Entonces ya yo estaba muy nervioso y el policía llegó y me pidió mi licencia y yo sabía que mi licencia estaba vencida y yo dije, no sé qué irá a pasar aquí. El policía se fue a su patrulla y volvió y me dijo exactamente las palabras que usted y yo hemos escuchado en las películas. Me dijo que pusiera mis manos detrás de mi espalda y que todos mis derechos, y yo estaba esposado, y me puso adelante y me llevó a la cárcel. Me tomaron la foto que siempre le toman a todo mundo
y me metieron en la cárcel por 6 horas. Estuve ahí como por 6 horas. Eso no era necesario, usualmente eso no pasa. Pero no sé si por ser latino o por alguna cosa sucedió, no sé eso, pero el carro de Mike se lo llevaron a un lote donde se ponían todos los carros que se sacaban de circulación, y yo estuve en la cárcel y Mike fue el que me sacó. Y yo tenía tanta pena que yo no podía volver a ver a Mike a los ojos. Nos montamos en el carro y yo empecé a decirle: Mike, perdón, Mike, perdóneme por favor. Sí, Mike, yo estoy arrepentido de lo que hice. Por favor, sepa que yo lo hice casi que sin culpa. Y le hablé tanto y le pedí tanto perdón que en algún momento Mike me dijo que ya era suficiente. Y por la gracia de Dios me dijo: ¿a dónde querés que te lleve a comer? Entonces, la razón por la cual les cuento esto es porque después de pedirle perdón a Mike, yo no sé de dónde saqué $1,000 para sacar el carro del lote y poder dárselo a Mike de vuelta. Y esto es lo que representa un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hizo uno, no es solo sentirse mal y tener vergüenza de lo que hizo uno, sino que el arrepentimiento verdadero es sentir y entender el mal que hice, pero también resarcir lo que yo hice. No fue suficiente, realmente no hay arrepentimiento en solo pedirle a Mike, que me daba mucha vergüenza, y que me perdonara. El arrepentimiento es ir hacia un lugar, voltearse y empezar a ir hacia el otro lugar con mucha decisión para hacer algo en específico, para hacer el bien y poder de alguna otra manera solucionar lo que uno hizo. Ese es el verdadero arrepentimiento, y creo que no siempre lo vemos de esa manera. Cuando Jesús empezó su ministerio, la palabra que él utilizaba constantemente era arrepiéntanse. Él invitaba a la gente a tener un cambio radical en su interior, entender cómo estaban viviendo para que se volvieran de su vida de pecado y entendieran en su corazón lo que era el camino correcto y empezaran a caminar por ese camino correcto, y que parte de ese caminar fuera corregir y fuera más bien tener obras que fueran dignas de ser un hijo de Dios. Por eso es que Jesús constantemente decía: arrepiéntanse, porque arrepentirse iba a demostrar algo muy fuerte que había pasado en el corazón de las personas. El significado de arrepentirse aquí en la Biblia, en el griego koiné, el griego koiné es el griego que se utilizaba en este tiempo. La Biblia está escrita en griego koiné, no es el idioma que se utiliza en Grecia. Por supuesto que muchas palabras las entienden y todo, pero esto era un griego de este tiempo. Entonces, en la Biblia, arrepentirse está basada en dos cosas, en dos diferentes
significados. El primer significado para arrepentirse tiene que ver con movimiento, tiene que ver con cambio. Y el segundo, la segunda definición que termina de completar arrepentirse, tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos, con las decisiones y con los propósitos. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, sabemos que cuando en la Biblia se habla del corazón, se habla de estas cosas. El corazón tiene que ver con lo más fuerte que tenemos, con nuestras afecciones, con nuestras disposiciones, con lo que hay realmente adentro de nuestro ser y que tiene que ver con nuestra alma. Entonces, resumiendo, arrepentirse no es solo hacer algo malo, sino moverse, tener un cambio, tener un movimiento hacia el otro lado. Y de alguna otra manera arrepentirse tiene que ver con rapidez de alguna otra manera o con moverse de alguna manera como rápida, ¿verdad? Uno quiere solucionar, uno quiere dejar claro que uno sabe que uno tomó una decisión incorrecta. Alguien que se arrepiente no tiene ese movimiento, no tiene esa claridad o simplemente camina de una manera que muestra que no está tan arrepentido. Ayer era el inicio del ministerio de Junta, que es el ministerio que hay en nuestra iglesia, que tiene que ver con todos los niños, desde los niños más pequeñitos que se les cambian los pañales hasta los más grandes. Y mi esposa Luciana tenía en el piso del frente de nuestra casa un montón de matas con un versículo. Y yo estaba viendo una película buenísima en ese momento. Y Luciana me dijo que si le podía ayudar con las matas para ponerlas en el carro. Y al principio yo no lo podía creer. Y puse la película en stop. El Señor me estaba moviendo. Y empecé a caminar regañado, casi como el Chavo, a recoger las matas y ponerlas en el carro. Eso no demuestra algo vibrante, eso no demuestra algo que realmente tenía fuerte en mi corazón. Lo estaba haciendo lento, lo estaba haciendo casi a regañadientas. Pero cuando nosotros nos arrepentimos es muy diferente, debería ser muy diferente. Porque su significado es moverse, es tener un cambio en lo que está en uno. Si se acuerdan lo que leímos en Lucas 3:8, se los leo otra vez, dice lo siguiente: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Cuando uno realmente se arrepiente, como les he repetido y se los voy a seguir repitiendo, es no solo cambiar de dirección, sino hacer algo, pedirle perdón a la persona y de alguna otra manera cambiar el mal que se le hizo a esa persona o a uno mismo. Entonces, estos son frutos de arrepentimiento. La persona que realmente se arrepiente, eventualmente dará frutos porque su pensamiento ha cambiado. Siempre comparto lo que dice Romanos 8:13 porque me parece que es muy gráfico. Romanos 8:13 dice: mortifiquen al pecado, aplástenlo. Y esto es lo que deberíamos hacer constantemente para no caer en las cosas
que caemos. Los miércoles nosotros vamos a las calles a trabajar con los habitantes de la calle. Y hay algo muy interesante o tal vez algo un poco normal que sucede, pero muchas personas eventualmente hablan con uno y le dicen a uno que ellos se quieren internar, que ellos quieren que uno los lleve a un centro para que sean, no sé cómo decirlo, para que les den ayuda y para que puedan salir de las drogas, para rehabilitarse. Y hay algo muy especial, hay algo muy importante con esto. Porque si alguien se quiere ir y rehabilitarse, uno tiene que comprobarlo. No es solo que le dicen a uno, esa noche, el miércoles, ¿dónde vamos? Y los llevamos a un centro de rehabilitación, porque no funciona de esa manera. Nosotros empezamos a trabajar con la persona y le decimos, bueno, quisiéramos verlo a usted siempre en este espacio, porque eso demostrará mucho para nosotros. Y no solo lo queremos ver en este espacio, sino que lo queremos ver un poquito mejor cada vez. Y si la persona reacciona por un buen tiempo, a veces se le dice, nos vemos otro día en algún lugar de San José para verlo o verla, para compartir algo de la Biblia. Entonces hay todo un proceso y si la persona llega y Dios nos habla y nos confirma, llevamos a la persona a rehabilitación. Usualmente, lastimosamente, esto no pasa a menudo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ellos hablan de que se han arrepentido, pero ellos no están dando frutos de arrepentimiento. Cuando uno ve a alguien, cuando uno ve a uno de ellos dar frutos de arrepentimiento, uno está seguro que los puede llevar a rehabilitarse. El otro día andaba comiendo de un amigo y este amigo mío tiene plantas por todo el apartamento. Es soltero, entonces yo supongo que las plantas son sus amigos. Y había una planta a la par de, tengo que decir algo, eso estuvo mal. Si alguien es soltero o soltera y se sintió mal con ese comentario, disculpen. Entonces, cerca de donde estábamos comiendo, había una planta y las hojas de la planta estaban así. Todas las plantas estaban bien, pero esa planta estaba así, hecha leña. Y yo le dije que por qué esa planta estaba tan mal y me dijo, yo no sé. A mí me dijeron que le diera esto, que la regara cada cierto tiempo y lo he hecho y la planta se está muriendo. Y yo me burlé de su planta. Pero esto se me vino a la mente porque la planta no está dando de alguna otra manera frutos. Más bien la planta se está como muriendo. Pero si esa planta estuviera viva, si la viéramos frondosa, entonces diríamos, esta planta está dando fruto. Y eso es lo que Cristo nos invita a hacer. Que si vamos hacia un lugar y Él nos llama, caminemos hacia Él y una vez que estamos sólidos en Él, demos frutos de arrepentimiento. Porque cuando damos fruto, es realmente algo que demuestra arrepentimiento, porque arrepentimiento no es solo darse cuenta de lo que uno hizo mal, sino caminar y resarcir lo que uno hizo, hablar con la persona que uno cometió algo y demostrarle realmente lo que hay en nuestro corazón, que haya un movimiento, que haya cambio, que se vea que algo ha pasado en nuestro corazón.
Entonces, es necesario que hoy cada uno de nosotros piense muy bien de qué debe arrepentirse. Pueden ser algo que sucedió hace 15 años o 30, o puede ser algo que sucedió antier. Pero nosotros constantemente por nuestros pecados hacemos cosas que son necesarias que en nuestro corazón haya arrepentimiento. Ayer estaba sentado yo aquí donde siempre me siento y estábamos cantando, y a veces el Señor es tan poderoso, ¿verdad?, que le trae a uno cosas que han pasado hace mucho tiempo. Esto no pasó hace mucho tiempo. Yo estaba el sábado ayer y sabía que iba a hablar de arrepentimiento, y mientras estaba cantando el Señor trajo algo a mi mente. El miércoles estuvimos aquí los que servimos en esta iglesia y estábamos haciendo el planeamiento del semestre. Y en cierto tema yo me puse muy apasionado. Yo soy muy apasionado, pero a veces me paso de apasionado. Y como dice mi esposa, utilizo muchos absolutos. Y ese día me pasé de apasionado, utilicé absolutos, y como siempre, a veces me pasa, porque eso es una de las oraciones mías de siempre, a veces me pasa que quiero ser el que da la última palabra. Si ustedes quieren orar por mí, oren por eso, que Dios afloje mi corazón. Esa ha sido mi oración, y que yo no sea tan orgulloso, que tengo que tener la última palabra y que tengo que de alguna otra manera elevar mi voz de otra manera. Y ¿saben qué es bonito? Saber, cuando uno se arrepiente, uno sabe qué es por lo cual tiene que orar bastante todos los días. Es chivísima, porque yo tengo claro mi oración de todos los días. Tengo dos, pero la segunda no se las voy a contar. Entonces hay que analizarse. Quiero que vayamos a Lucas 15, 17. Ese es el pasaje que habla sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida y sobre todo lo que ustedes han escuchado tantas veces del hijo pródigo. Sabemos que el hijo había pecado contra su padre. Sabemos que el hijo se había ido y había gastado toda la herencia, y en algún momento llega casi a comer la comida de los cerdos. Y en el versículo 17 hay una palabra muy importante que nos ayuda a entender este tema que estamos hablando. En el versículo 17 dice lo siguiente: ya necesito anteojos yo. Por fin recapacitó. Para que haya arrepentimiento, el primer elemento es recapacitar. En la nueva versión internacional, que es la que nosotros utilizamos, dice recapacitar. Pero en otras versiones, en la Reina Valera y en la Reina de Dios habla hoy, lo dice de otra manera. Entonces como que nos amplía la definición. En la Reina Valera dice, volvió en sí. Y en la Reina, en la versión de Dios habla hoy, dice, se puso a pensar. Entonces me encantan estas tres palabras porque lo entendemos de manera muy profunda. Él había hecho cosas
que no eran dignas, había pecado contra su padre, estaba en una situación que él mismo había causado, y dice que recapacitó, que volvió en sí, que se puso a pensar. Ese es un elemento del arrepentimiento, y ese es un elemento del cual les quiero preguntar hoy. Si hemos recapacitado realmente, si hemos vuelto en sí de las cosas que no le agradan a Dios y que nosotros sabemos que no debimos haber hecho. Hay que preguntarnos cómo llegué a la situación en que estoy. Estamos arrepentidos de chismear, estamos arrepentidos de no buscar ser la cabeza del hogar o ser la cabeza del hogar cuando no me toca a mí. Estamos arrepentidos cuando diariamente participamos de algún tipo de inmoralidad. Estamos arrepentidos cuando hemos perdido el rumbo que Dios nos ha dado, sabemos por dónde ir y no ha sucedido. Cuando nosotros nos arrepentimos es porque realmente tuvimos una experiencia con Dios. Muchas veces creemos que nos arrepentimos o según nosotros, ¿verdad? Inventamos que nos arrepentimos para que ya el ambiente esté en paz. Va uno para la playa y se jala uno una torta y discúlpame, estoy arrepentido. Y lo que quiere es que todo vaya bien en la playa, que ya no haya pleito. Porque el arrepentirse sabemos que es algo muy fuerte. O a veces estamos en medio de una discusión, a veces estamos en un lugar en específico y uno dice que se arrepiente, pero no hubo ningún tiempo para arrepentirse. Porque arrepentirse es algo que realmente sentimos, algo que realmente hemos meditado. El arrepentirse muchas veces es lo que sucede cuando vamos al lugar de nuestra casa donde nos encontramos con Dios. Y cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior y nos damos cuenta de lo que hemos hecho y de lo que tenemos que hacer. Ojo, todos los hijos de Dios deberíamos tener ese lugar. O por lo menos no un lugar, pero deberíamos encontrarnos con Dios diariamente para ver y presentarle nuestro interior. El cristiano que no se acerca al Señor continuamente está en peligro o no sé si es cristiano. Porque Dios es nuestro Padre y si nosotros no buscamos estar con nuestro Padre, no sé si queremos ser sus hijos. Entonces es ahí donde realmente nos arrepentimos, cuando estamos en oración, cuando estamos leyendo la palabra y la palabra nos hace así en nuestro corazón. Antes del 15:17, después del 15:17, en Lucas, vean lo que dice el 15:8, el 15:18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Esto nos da otra pista, ¿verdad? Esto amplía más el significado. Cuando uno peca, peca en contra de Dios, en contra del cielo. No solo en contra de otra persona, o a veces pecamos contra nosotros mismos. En la Reina Valera
y en la Reina de las Américas dice, en la versión de las Américas dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Un día de estos, antes que mi hija entrara a clases, que entró el miércoles, creo que el lunes o el martes, le dije a Ela por qué queremos orar. Yo les cuento estas historias de mi vida porque no tengo otras historias que contarles. Si ustedes me quieren contar sus pecados y sus errores, yo los puedo usar en las prédicas. Pero entonces les cuento los míos. Entonces le dije a Ela de cómo quería que oráramos para empezar otra vez las clases. Y me dijo cosas usuales de las cuales me dice que son muy tiernas o muy vacilonas. Pero me dijo que oráramos para que todos se llevaran bien en la clase. Porque había personas que estaban bien. Y esto me mostró a mí que uno puede estar en un ambiente donde no hay un amor verdadero, donde no hay un arrepentimiento verdadero de las cosas malas que yo he hecho. Y hasta una niña de 9 años puede percibirlo. Cuando hay paz, es porque las personas han tenido todo ese proceso. Vean lo que dice Mateo 6:15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dios nos ha dado gracia sobre gracia, dice el libro de Juan. Dios ha dicho que si nos volteamos a Él y nos volteamos a Cristo y aceptamos su perdón y su obra y su sacrificio, Él nos perdona y nos perdonará hasta que lleguemos donde Él. Pero sabiendo esta gracia que Dios tiene contra nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos a los demás? Si hemos entendido nuestros errores y lo frágiles que somos y la caída del mundo y el mundo en que vivimos, muchas veces vamos a cometer un error y necesitamos perdonar, que es parte del arrepentimiento. Y si nosotros perdonamos, vamos a ser personas que van a tener una facilidad para extender gracia, y las personas van a decir: Rodrigo es una persona muy bondadosa, Rodrigo es una persona que entiende muy bien al ser humano y él perdona los errores de los demás. Que digan eso de nosotros. Hay una palabra en latín que se ha utilizado desde mucho tiempo, que está relacionada con tener el corazón en el lugar correcto. Esta palabra muchos de ustedes la han escuchado o la saben, es coram Deo. Y coram Deo significa 3 cosas. Lo primero es vivir en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir bajo la autoridad de Dios y vivir para la gloria de Dios. Queremos, como hijos de Dios, vivir en su presencia, que siempre estamos en su presencia, pero está diciendo algo puntual. Queremos vivir bajo su soberanía y su gobierno, y queremos vivir para darle gloria, para que
no nos vean a nosotros, sino por medio de nuestras buenas obras, lo vean a Él, porque es Él el que permite que hagamos algo, es Él el que nos permite arrepentirnos. Ahora Carlos dijo, a través de Dios hemos podido hacer estas cosas. Hay un dicho que no me sé muy bien, pero ustedes me van a ayudar, que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Con Dios no funciona así, porque Dios nunca se va. Siempre estamos en la presencia del Señor. Pero lo que está diciendo el Coram Deo es saber que estamos en la presencia de Dios, vayamos a Punta Arenas o vayamos a Oklahoma o vayamos a Mongolia, pero que estar bajo la presencia de Dios, no pensemos que es algo feo y no pensemos que es algo muy duro, aunque sí lo es, pero pensemos que es una oportunidad de rendirle nuestro corazón continuamente. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses que aquel que se ha acercado a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Y entonces si nosotros hemos sido hechos nuevos, ¿cómo no vamos a emocionarnos de vivir en la presencia de Dios? Porque podemos rendirles ofrendas de nuestro corazón y de nuestra manera de vivir. Y seguimos preguntándonos y seguimos viéndonos aquí en la palabra de Dios si damos frutos de arrepentimiento, si realmente estamos conscientes que vivimos en la presencia de Dios bajo su gobierno y para su gloria. Apúntese aquí en la palma de su mano, hágase un tatuaje o ponga páginas en su espejo que digan Coram Deo. Qué hermoso vivir en la presencia, vivir bajo su gobierno, vivir para su gloria. Si vamos al Padre Nuestro, encontramos algo que nos ayuda a entender el arrepentimiento, que el arrepentimiento sabemos que tiene mucho que ver con pedir perdón. Entonces, podemos ir al Padre Nuestro que está en Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Realmente uno puede orar de cualquier manera, pero el Padre Nuestro, no lo vamos a estudiar, tiene todos los elementos que Cristo dice que hacen que una oración sea rica y que sea pesada en el buen sentido. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ojo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón tiene todo que ver con el arrepentimiento. Y entonces yo me dije y empecé a pensar, ¿por qué? ¿Qué es esto de que nos perdonen nuestras deudas y perdonar deudas? Usualmente cuando las personas entran en mi oficina, no pueden creer cuántos libros tengo. Y hay un montón en la casa que continuamente me dicen que me los lleve. Y ellos me dicen, uy, Rodri, ¿usted se ha leído todos esos libros? Y yo les digo, no.
Porque muchos de los libros que yo tengo son libros de consulta, son comentarios bíblicos para entender bien lo que un pasaje está diciendo cuando yo no lo entienda, o entender bien y sacar elementos importantes, carnita, para hacer los mensajes. Pero cuando llegamos a esta parte de perdona nuestras deudas, y yo no entendía lo de las deudas, yo dije, no voy a ir a ningún comentario, no voy a ir a ningún lado para entender esto. Yo le voy a pedir a Dios que me lo muestre. ¿Qué significa perdonar deudas? Y yo creo que lo encontré. Cuando alguien nos hace algo malo, nos quita algo de nuestras vidas y se vuelven nuestros deudores. Si yo atento contra la identidad, contra la paz, contra la honra de José, yo estoy tomando la honra de José y estoy tomando su identidad, de alguna manera lo puedo decir así. Entonces yo me vuelvo en un deudor de José porque le quité cosas. Entonces cuando yo entiendo que yo atento contra la dignidad de la persona o le estoy tomando algo sin permiso de él, me vuelvo un deudor. Entonces por eso Cristo dice, perdona nuestras deudas, porque le hemos hecho mal a las personas, les hemos tomado algo de sus vidas. Y dice, como perdonamos a los deudores, aquellos que han tomado algo de nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos contra alguien, debemos de entender que parte del arrepentimiento es que tomé algo de alguien. Tomé algo del cual no me dieron permiso, porque si no, no fuera una deuda. Y hay que entender eso bien, para entender profundamente qué es lo que pasa y poder entender de lo que tengo que arrepentirme. ¿Qué deudas tengo y a quién debo de pagárselas? Hay que entender una cosa. Nosotros hemos tenido deudas con personas que ya no tenemos con nosotros. Entonces ya no les podemos pagar la deuda, pero podemos decirle a nuestro Padre Celestial que queremos pagar esas deudas y Él nos perdonará. Pero si la persona está viva, paguemos nuestras deudas para que haya paz, para que el Señor esté orgulloso de nosotros y para que también la gente tenga misericordia de nosotros y perdone nuestras deudas, porque acabamos de ver un versículo que si nosotros no perdonamos, ¿cómo nos van a perdonar los demás? Cuando yo estaba pensando en el arrepentimiento, no se me vino a la mente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, claro que todos han visto la paleta que utilizan los albañiles para utilizar el cemento y para darle vuelta. Hay pocas cosas más chivas que cuando un albañil agarra, ¿verdad? Cuando agarra el cemento y lo empieza a alborotar y después lo empieza a pegar. Yo no soy albañil, pero he visto eso muchas veces. Sí lo he hecho, pero no tan bien como lo hacen los albañiles, porque son artistas. Entonces yo me imaginé con eso del arrepentimiento un hueco gigante en una pared. Hay una deuda, hay algo que se hizo en contra de alguien, y yo creo que eso es un hueco gigante. Y entonces yo me imaginé a un albañil con la paleta agarrando el cemento, metiéndolo en el hueco
metiéndolo en el hueco hasta que está lleno de cemento y después toma la paleta y le hace y lo cierra. Y esa fue la imagen que me quedó cuando entendí y escribí todo esto del arrepentimiento. Generamos un hueco. Pasa algo no solo en otra persona por culpa nuestra, sino en nosotros. Pero si tenemos la actitud correcta, viene nuestro supremo pastor y albañil y le pone cemento y con la paleta lo arregla y lo pinta y todo queda como antes estuvo. Ojo, el arrepentimiento es parte de nuestra santificación, no de nuestra justificación. Nuestra justificación, somos justos delante de Dios cuando nosotros hemos visto a Cristo como el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, y nosotros pecadores que necesitamos de su perdón y ponemos nuestra fe en Él, Él pone nuestros pecados en Él y nos deja limpios a nosotros. Hay personas aquí que no entienden qué hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz recibió el castigo de Dios que nosotros debíamos de ser castigados. Y si usted se vuelve a Él, si usted se arrepiente y tiene un cambio en su corazón gigante y usted demuestra frutos de arrepentimiento después de lo que Él se salvó, es una muestra de su justificación. Pero arrepentirse de cada cosa, de algo diario, ya como hijos de Dios, no es para justificarnos. Una vez nuestra fe puesta en Cristo, somos justificados. Esto es parte de nuestra santificación. ¿Me explico? Quiero terminar este mensaje con algo de ánimo. Los discípulos le piden a el Señor que les enseñe a orar. Imagínense qué importante. Y el Señor, dentro de la oración, habla sobre perdonar deudas. O sea, que el Señor los pone a orar por algo que ellos pueden hacer. Si no, no los hubiera puesto eso en el Padre Nuestro. Porque les hubiera dado carga y Cristo vino para quitarnos nuestras cargas. Entonces lo metió entre esa oración para que nosotros oráramos y realmente empezara a pasar eso. Un crecimiento espiritual en nosotros. Charles Spurgeon dice lo siguiente: cuando tratamos con seriedad nuestro pecado, Dios nos tratará con gentileza.